tal, familia? ¿Cómo están todos ahí en casa? Gracias por recibirnos nuevamente. Bienvenidos a esta nueva propuesta y en programas anteriores habíamos estado hablando de la afectividad. ¿Qué entendemos por afectividad ahí en casa, en familia? Mamá, ¿qué dice de sus hijos, por ejemplo? ¿Cuánto los quiere a los chicos? Los adoramos. A nuestros hijos son como, digamos, lo más grande que tenemos, ¿no? Y la afectividad se puede ver de diferentes formas y de eso estábamos hablando y para eso tenemos gente especializada en estos temas, ¿no? Como Mariano Sequeira y como el padre José Luis Bogado, con los que vamos a interactuar hoy. Pero vamos a dar el paso a Mariano Sequeira. Mariano, ¿qué nos vas a contar hoy, a ver, de este tema? De la afectividad que es tan amplio. Ciertamente, hola a toda la audiencia, a la teleaudiencia, al padre, a Tere, ya nos hemos saludado, pero bueno, vale y viene bien que lo volvamos. Claro, claro, y viene bien que seamos afectuosos fuera y delante de cámara, ¿no? Y en casa, sobre todo. Y en casa, por cierto. El tema de la afectividad, ciertamente, como el otro día, y sin ningún afán de ser exhaustivos, porque claramente acá simplemente dialogamos a partir de un par de puntas que la gente que está viéndonos en su casa por ahí puede tomar como para reflexionar o como para leer o como para informarse, buscar en distintas fuentes y demás. El tema de la afectividad, tal como lo decís, Tere, tema que habíamos empezado a transitar en el anterior programa, es un tema complejo, porque de cierta manera, como habíamos dicho entonces, habla de algo que es eminentemente humano. Pero que, bueno, por diversos motivos, por diversas razones, siempre lo afectivo quedó como, por así decirlo, oscurecido, era lo menos claro, si se quiere. La afectividad, por un lado, está ligada a la sensibilidad. Y sabemos las grandes discusiones que a veces se arman en torno al ser sensiblero o a ser demasiado manifiesto respecto del afecto, ¿no? De hecho, se habla de personas afectadas, ¿no? Simplemente por la palabra, pero la palabra ya existe en la lengua castellana como para referirse a algo que parece estar fuera de lugar, o para referirse, si se quiere, a algo que está más allá de cierto canon. Así la afectividad no solo se vincula con la sensibilidad, sino también con el cuerpo. El que es un afectado de cierta manera suele ser asociado con el que gesticula de más, con el que mueve sus brazos, con el que es más histriónico de lo que por ahí está permitido, ¿no? Uno se pregunta, ¿permitido por quién o permitido por qué? El punto es que no tenemos una sociedad fundada en la afectividad. Ese es el punto. Tenemos una sociedad, por así decirlo, que es el producto final de una larga evolución, de un largo despliegue, de un largo desarrollo, de formas de vida que poco tienen que ver con lo afectivo, pese que, vuelvo a insistir, somos en parte afectividad. Es lo que de cierta manera nos distingue, ¿no? Aparte de reírnos, como decían algunos medievales, ciertamente sentir un afecto y más aún ser conscientes de que sentimos afecto por algo, por alguien. Así toda nuestra sociedad puede que no esté fundada entonces en valores como el amor, el cariño, y de hecho eso se nota más de las disculpas que uno tiene que dar en ocasiones al vincularse con una persona que recién conoce, claro, o incluso las dificultades que encontramos para relacionarnos con gente que conocemos de hace mucho tiempo. Es decir, ¿será que lo puedo abrazar ahora? ¿Será que le puedo dar un beso ahora? ¿Será que la mano la coloco? Mal, en efecto, de tal manera que, como decíamos hace un minuto, parece que lo afectivo de alguna manera está fuera del formato, está fuera de lo esperable, ¿no? Del modo de cómo la gente se espera reaccione, ¿no?
En ese sentido, yo quisiera sugerir, por así decirlo, y lo podemos discutir claramente, que estamos, si se quiere, en una sociedad racionalista, de cierta manera, ¿no? Obviamente no me estoy refiriendo al racionalismo en sentido filosófico, me estoy refiriendo a una sociedad, en todo caso, que antes de expresarse afectivamente, delibera. Y al deliberar, pone distancia, se toma su tiempo, y cuando el gesto llega, muchas veces ya es tarde. Hay que pensarlo, parece. Seguramente, seguro. ¿Pero por qué? Ese es el punto. ¿Por qué habría que pensar? Nosotros habíamos sugerido la idea, si ustedes lo tienen presente, de que la afectividad podría ser definida de múltiples formas, pero una de ellas es como un modo de vincularse, como un modo de accionar y de interactuar. ¿De expresar sentimientos? Por ejemplo, la expresión es un modo de vinculación con las cosas. El punto es que, ¿qué rasgos tiene ese modo de vincularme con el mundo? Y ahí está, de cierta manera, la pista para rastrear de que las más de las veces la afectividad y cualquiera de sus expresiones, tema de lo que vamos a hablar ahora en esta intervención, parece, vuelvo a insistir, aquello que mejor cuidar, mejor tratar de templar, si se quiere, ¿no? Me estoy refiriendo básicamente a las formas clásicas de la afectividad, la emoción, me estoy refiriendo a los sentimientos, me estoy refiriendo a las pasiones. Las pasiones. Tema bastante complicadito, me parece. Ciertamente, ciertamente. Justamente, somos el producto, como decía, de una larga historia que no ha podido pensarlas convenientemente, por así decirlo. ¿Y de dónde saco yo esta idea de que no se ha podido, quizás con siglos de civilización, al menos occidental, de base europea, no se ha podido pensar lo afectivo o cualquiera de sus expresiones, y no se ha podido pensar bien las emociones, no se ha podido pensar bien los sentimientos, no se ha podido pensar bien las pasiones? Tiene que ver básicamente con prejuicios. ¿Y cuáles son las bases de esos prejuicios? Precisamente esta vinculación que yo mencionaba recientemente, es decir, la vinculación con la sensibilidad y cualquiera de sus formas o modalidades, y la relación con el cuerpo. Asomamos también el otro día la idea de que no nos estamos haciendo referencia aquí a pensar el cuerpo como conjunto de vísceras, de nervios. Nos estamos refiriendo a la idea que nos hemos hecho acerca del cuerpo, ¿no? Lo que los psicólogos, algunos psicólogos de algunas enfoques, tradiciones y demás, llaman la corporalidad. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es la corporalidad. Es decir, el tema de las pasiones, el tema de las emociones y los sentimientos, es evidente que no está tan vinculado, aunque tiene, por supuesto, sus relaciones intrínsecas con el cuerpo, por algo que voy a decir más adelante, pero básicamente está vinculado a con que no hemos podido pensar bien a qué nos sabe el tener un cuerpo. Hemos podido quizás procesar con mayor facilidad, y esto desde los griegos, es decir, estamos hablando de una historia de casi 25 siglos, nos ha resultado más afín, más natural pensar que tenemos un alma, un espíritu, mucho después, hacia el siglo XVIII, XIX, una conciencia. Pero nos ha resultado difícil de asimilar el que tengamos una materia, ¿no? Que tengamos un compuesto que no parece tener la misma naturaleza que eso que nos sabe más afín a lo nuestro. Y de hecho, en la historia de la filosofía, si hay algo que fue consagrado, es el valor de que en efecto el hombre es básicamente su espíritu, es básicamente lo que ahora se conoce como mente en general, ¿no? Y es que fuimos educados así también. Sí, sí, sí. El cuerpo es como algo prohibido por ahí. O no sé si prohibido, pero sí
no sé, que merece respeto, pero que a su vez tenemos que llevarlo bien. Uno lo puede ver quizás con las prácticas seculares en el ámbito de lo educativo. Uno puede ver una serie de dispositivos a veces montados de manera muy inteligente como para efectivamente establecer distancias, para definir ámbitos más allá de los cuales no se puede ir y ámbitos más allá de los cuales no se puede salir. De tal suerte que eso es quizás una muestra entre tantas de que lo que resulta difícil de pensar es este modo de vincularse con el mundo, es decir, vincularse por el lado de los afectos. Con el otro. Esto típico de te desubicaste. Es, si se quiere, la expresión más cabal en nuestros tiempos, digamos, en clave de nuestros días. Es decir, el que se desubicó seguramente tuvo que ver con algo que hizo con su cuerpo. Sí. ¿No? O hizo un gesto que se cree excesivo, o porque articuló con mayor intensidad una frase de lo que debía, pero siempre tiene que ver con alguna terminación del cuerpo, siempre involucra alguna determinación del cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces uno le dice a su espíritu, qué espíritu desubicado? Y hablando de espiritualidad, vamos a consultar al Padre José Luis a ver qué puede aportar aquí. De hecho, digamos, todo esto que nos va iluminando Mariano, cuando lo traspolamos a la realidad de la fe, por ejemplo, vemos también situaciones, ¿no? De cómo se vive la fe, de que a veces podemos decir la fe de este o de aquel, o es puro sentimiento, o pura emoción, ¿no? Cortarle un poco, ¿no? Es decir, cuando ya vemos que tiene como demasiado espíritu encendido, o sea, le decimos que ya tiene demasiada pasión por las cosas de Dios. O sea, la terminología, ¿no? Pero en definitiva vemos que también, ¿no? La realidad de la fe, que es don, que es algo que se nos da, está implicado en esta realidad de la persona, que también toca su afectividad, de hecho, no es algo que queda separado de la realidad de la persona. Por ahí también, a la luz de esta, digamos así, esta mirada sobre lo humano, del hecho que nos va iluminando Mariano, podemos después sacar también conclusiones para cómo vivir también la fe, a veces de un modo más correcto, podríamos decir, o con mayor sentido. Acá estaba viendo una afirmación, ¿no? Dice, la fe cristiana, o podemos incluso decir la fe, en este caso en Dios, no es un sentimiento vacío, o sea, tiene un contenido. Y eso ya nos está hablando de que no es simplemente decir, bueno, sí, yo creo, ¿no? Sino, bueno, en qué, o sea, dónde se fundamenta, dónde tiene raíz. Y obviamente también hoy decíamos esto de la fe, tiene mucho hoy, se la mira realmente como encuentro con alguien. No es solamente un conjunto de ideas, de dogmas, de mandamientos, de teorías, ¿no? O tiene más fe quien más sabe, es decir, quien más estudió teología o catecismo. Hoy está como, o sea, es necesario eso, pero hay otra cosa que lo hace específica la fe, que es el encuentro, ¿no? Y en este caso encuentro con Dios, encuentro personal con Dios, encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Entonces, esta realidad que nos planteaba Mariano, también a veces en muchas situaciones podemos ir encontrando que hay cositas que purificar, ¿no? O sea, pero la fe también es un acto humano, no es solamente algo que viene de arriba, sino que muchas veces decimos, yo le creo a Mariano, puedo decir, le creo a Mariano, es decir, hay un acto humano, entonces como acto humano también tiene que tener una buena base, de hecho, ¿no? Porque de lo contrario, cuando no se le da buena raíz, podemos ver que una fe mal vivida puede caer, por ejemplo, en un fundamentalismo. Y a veces, hoy decías vos, cualquier religión es buena si está bien encauzada. Claro. Después eso también podemos ver, o sea, pero una fe que te lleve al fundamentalismo, y eso
a veces hemos tenido experiencia, realmente está bien planteado, digamos, está bien. Entonces, también la fe ha pasado por instancias, vivimos, la fe que hoy tenemos, que podemos expresar, tiene como un pasado, ¿no? Nuestra familia, el modo en que se fue viviendo, la historia misma. La Iglesia ha pasado ha tenido que pasar y seguirá pasando caminos de purificación en torno a la fe. Es decir, y así podemos encontrar en la historia también, ¿no? Como hoy se ven ciertos hechos y decir cómo en aquel momento se hizo daño, ¿no? A motivo de la fe o de evangelizar se hizo daño. Bueno, hay que ir también, o sea, purificando muchas veces el modo y el cómo se vive, ¿no? La fe. Incluso en la familia, nosotros nos pasa que a veces hay que ayudar a los padres para que no atosiguen a los hijos, porque la fe tiene que sentimiento libre, ¿no? De la inteligencia, de la voluntad, para que realmente vaya creciendo bien. Claro, no hay que atosigar, sí, hay que sembrar, pero no hay que atosigar, o sea, como que hacer fuerza, ¿no? Claro, primero que no va en esta realidad, la fe es don, es algo gratuito a la que uno después va a ir respondiendo en la vida. Claro. Uno colaborará, pero cuida. Entonces, bien, todas estas cosas nos hace bien y a veces pasa que cuando no se hace bien la tarea, el otro tiene una reacción negativa muchas veces. Por ahí a los padres que están mirando en este momento se me ocurre, porque hacemos eso los padres, ¿no? Dice, ¿para qué yo lo eduqué con la catequesis familiar, con todo, y que fueron a misa hasta que tuvieron 12, 13 años y después no quieren ir a misa? Dejémoslos que ellos decidan. La base la tienen ya, ¿o no? La semilla de por sí es buena. También Mariano nos podría poner, si muchas veces en una familia tenemos todo un ambiente desde lo afectivo, sano, agradable, y te sale el pibe totalmente reacio. Bueno, la semilla que se sembró es buena. Claro. Imagínate una persona que pueda relacionarse sanamente con los demás, con una sana afectividad, o con esta imagen hermosa que también nos iba instruyendo Mariano del uso del cuerpo, ¿no? De la corporeidad en ese sentido como un canal, como un instrumento para que eso se exprese bien. Fíjate, una familia que a sus hijos los fue criando de esa manera, pero siéntase dichosa. Pero claro que el muchacho tiene que ahora también hacer su propio camino, ¿no? O sea, tendrá que hacer su proceso, ir dándole peso a todo eso que recibió. Y bueno, pero sin duda que cuando lo que se siembra es bueno, el fruto naturalmente debe ser bueno, ¿no? Mariano, no sé, no debería haber un fruto malo en este sentido, aunque en el tiempo pueda tener un altibajo. Exacto. Pero hay que estar confiado de un buen resultado al final, ¿no? Bueno, pero antes de continuar con este tema, vamos a ir a un pequeño corte, si les parece, no, sí. Y volvemos enseguida.
hicimos el corte, estaba el padre José Luis hablando de la fe y vinculada a los sentimientos, ¿no? A las emociones, sentimientos, pasiones, digamos. ¿Puede ser que haya una gradación de estas cuestiones? Y obviamente va a haber algunos profesionales de la psicología que van a encontrar interesante esto que vamos a conversar ahora en lo que resta del programa, y otros que dirán, pero ¿qué está diciendo? Cualquier cosa. Digamos que lo importante acá es que cada persona que nos está mirando sienta la necesidad de ampliar algo de esto, de reflexionar, de traerlo a su vida, de tratar de iluminar algún aspecto que está oscurecido o ver alguna presunción y encontrar acá, bueno, una línea como para pensar eso que venía intuyendo y que le venía haciendo ruido desde hace tiempo, ¿no? En efecto, si nosotros hablamos de emociones, sentimientos y pasiones, es que de alguna manera distinguimos entre ellas. El punto es conforme a qué criterio, o sea, desde dónde yo digo que una emoción se distingue de un sentimiento y este a su vez de una pasión. Parece que hubiera una diferencia o que pudiéramos pensar, pudiéramos concebir que hay una diferencia de grado. Ahora, grado conforme a 4 criterios en principio que se me ocurren a mí, y vuelvo a insistir en esta reflexión que estamos encarando acá, ¿no? Parece que hubiera una distinción en grado de intensidad, por caso, conforme a lo cual habría una diferencia de fuerza o de energía entre una emoción y un sentimiento a una pasión. Parece que hubiera más fuerza desde las emociones hacia las pasiones. Entonces, un sentimiento tiene mayor energía, por así decirlo, en nuestro intelecto, o en nuestra mente, o en nuestra conciencia, o espíritu, o alma, como queramos llamarlo, pero involucrando, y quiero hacer la aclaración, necesariamente al cuerpo. ¿Por qué? Cuando uno siente una gran emoción, uno se sonroja, uno llora, se le seca la boca o segrega demasiado sudor, o en fin, esto es un hecho que ya los fisiólogos del siglo XVIII, XIX ya lo habían podido identificar claramente. De tal manera que el cuerpo, lejos de estar segregado, por cierto que está ligado a la afectividad, en este caso de manera muy manifiesta, en las emociones, vale decir, cuando yo, no sé, el futbolero, no es mi caso puntualmente, pero vamos a pensar en el futbolero, cuando ve que su cuadro favorito hace un gol, es evidente que más bien no se contiene y queda indiferente y permanece impasible. Hay todo, digamos, una maquinaria muscular, articular y demás que se pone allí, y obviamente que es coordinada por el cerebro. De tal suerte que claramente la afectividad está ligada al cuerpo, pero parece que por el lado de la emoción viene siendo muy manifiesto, ¿no? Y de ahí que hay quienes dicen, bueno, el que es muy emocional es una persona que expresa todo a flor de piel. Ahí está, al punto de que se nota porque uno se irriga todo. Llora por cualquier cosa. Llora por cualquier cosa. ¿No? Es decir, esas cosas básicas que vemos a diario, ¿no? O a veces... ¿Vos Tere sos de llorar? Pues, así mucho. Sí. Bueno, por ejemplo, podemos tener un caso, ¿no? Es decir, puede ser, sí, ¿no? Claro. Sí, a flor de piel, esto el que es muy emocional, ¿no? Exacto. Que, vuelvo a insistir, para ser consecuentes con lo que venimos conversando, no es censurable. Muy por el contrario, en una cultura, como decimos, que no suele celebrar la expresión afectiva, enhorabuena que sea recibido, digamos. Ahora bien, los sentimientos parece que tuvieran una fuerza un poco mayor y que tienen un arraigo en ese sentido un poco más intenso en nosotros, y ni que hablar de las pasiones, vale decir, cuando algo es un sentimiento parece como que hay un grado de templanza que ya no está presente en la pasión, donde efectivamente hay algo de irrefrenable. Claro, por eso, así lo percibimos. En efecto, y por eso las pasiones tienen en la historia del pensamiento, por así decirlo, un tratamiento un poco infausto e injusto, ¿no? Es decir, porque el que es pasional, de cierta manera, es un sujeto arrobado.
es decir, sustraído a la razón. Que no tiene control, diríamos muchas veces, ¿no? Es Efectivamente. decir, se lo mira de esa manera, pero no sería lo más justo, ¿no? Tal vez. Efectivamente. De ahí que también podemos asociar esto con el mayor o menor grado de relación que podamos acordarle con la razón. De ahí que podemos distinguir conforme a, si ustedes quieren, la corrección o rectitud entre emociones, sentimientos y pasión. En el sentido que la emoción claramente, digamos, en fin, al ser tan superficial es como que logra sustraerse del registro. Nadie delibera cuando grita un gol. ¿Será que puedo saltar ahora y celebrar de manera efusiva, con gran fervor? Es evidente que eso no pasa. No, nunca. En el caso de la pasión, por la historia que tiene, vuelvo a insistir, lo primero que se nos ocurre decir, el apasionado es alguien irracional, precisamente. Y si alguien quiere buscar una palabra para definir pasión, es una fuerza irracional, ¿sí? Que escapa al autocontrol. Ahora, el sentimiento, curiosamente, parece estar, de alguna manera, en una mejor posición y se deja como... ¿cómo decirlo? Es más maleable. Es más maleable, se deja malear, es decir, se deja dar forma o formatear por la razón. Entonces, de acá podríamos a su vez relacionar con otro criterio que tiene que ver con lo que yo he denominado así groseramente la capacidad de latencia, es decir, el modo en que está en mí una emoción, un sentimiento, una pasión. Mientras una emoción parece ser la más inestable de todas, porque en efecto vuelvo al caso una y otra vez porque es bastante ilustrativo, es decir, automáticamente hace el gol y automáticamente yo estoy celebrando, estoy festejando, ¿no? Ahí no hay mediación posible, ahí no se piensa nada, no se reflexiona nada, no se delibera, ¿no? De tal suerte que, bueno, así como ocurrió, terminó. ¿Qué sucede? Uno dice, bueno, pero la alegría me dura. Bueno, porque hay un sentimiento, de ahí que se dice tal equipo, un sentimiento, ¿no? Es decir, hay algo de más estable al volverlo sentimiento. El punto es qué pasa en el caso de las pasiones. ¿Cuán estables o cuán inestables son? Nuevamente, el que parece salir más airoso es el sentimiento, que está entre medio de ambos. La emoción y la pasión, curiosamente, si los ordenamos así, emociones, sentimientos y pasiones, quedan en dos extremos. Y los extremos a veces son malos. Eso siempre decimos. Sea porque tiene, digamos, un arraigo mínimo, como en el caso de la emoción, que está a flor de piel, me sale, es lo primero que me salió. Vieron la gente que dice, mira, si hay algo que yo soy es sincero, espontáneo, porque ahí está, un sujeto emocional que no deja tamizar ninguna de sus acciones por el lado de la razón, ¿no? Ahora, la pasión está en el otro extremo, en el sentido de que el apasionado, digamos, vuelvo a insistir, es un inestable también, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, pensemos en el amor, si acaso fuera posible pensarlo como una pasión, justamente lo definimos como pasión porque tiene algo de inmanejable, de incontrolable, de no puedo ponerle coto, límite, ¿no? Y el sentimiento, vuelvo a insistir, parece que también viene siendo un poco lo más estable y permanente. Pues yo puedo tener un sentimiento por años, puedo sostener un sentimiento que no quita que tengamos que alimentarlo, ¿no? Porque como todo tiende a perderse, ¿no? Pero lo cierto es que la estabilidad nuevamente parece estar del lado del sentimiento. Y por último se me ocurre, y esto es interesante, por el lado de lo que decíamos al comienzo de cómo se vincula el cuerpo con todo esto. El cuerpo generalmente pasaba por ser lo pasivo, de ahí que a alguien le dijeran sos patético. Sí. En el sentido de que sos susceptible de que te ocurra cualquier cosa. Sí. Y lo activo era el espíritu, la mente, digamos, que era el que imponía la forma, el que daba, decía, al cuerpo qué hacer, ¿no?
esta visión instrumentalista del cuerpo, el cuerpo que me sirve para un afán que es más alto, porque es de un orden espiritual. El punto es que lo que deberíamos empezar a pensar, digamos, al cabo de estas conversaciones, se me ocurre humildemente, es que en verdad creer que somos una unidad biopsicosocial, como se dice. Si somos bio es porque somos un cuerpo. Si somos psico es porque somos una mente. Si somos social porque somos una comunidad. Y esto que decíamos al inicio, que la afectividad es un modo de vincularnos con lo que está más allá de nosotros. Es decir, el mundo y entre ellos las personas. Exacto. De tal suerte que deberíamos volver a lo que dicen los libros y darle un sentido. Ya no podemos segregar a ninguna de las partes que nos constituyen, por así decirlo. Lo único que tenemos que ver es el mejor modo de que trabajen juntas. Es claro que la razón debe iluminar, debe aclarar en muchos respectos aquello que, por ejemplo, es pura expresión, espontánea, es pura fuerza, energía, incontenida, digamos, ¿no? Pero esto último no es censurable en sí mismo, solo por respecto de algo que dijimos en el primer programa que yo compartí con ustedes. El límite es el beneficio, el límite, mejor dicho, el límite de aquí para allá es el beneficio y de aquí para acá es el daño. Si yo con mi cuerpo no daño a nadie, de cierta manera ahí tengo un criterio para valorarlo. Para valorar qué puedo hacer yo, qué puedo comunicar. Y esto es lo que hace la afectividad. Comunicar, vincularse, tender lazo. Y de esa manera salirse de uno y redimirse. Eso me gustaría, digamos, afirmarlo. De cierto modo, el cuerpo, más que ser aquello que tengamos que seguir pensando, simplemente debe ser un modo más de poder vincularlos con los demás. Y al vincular, alcanzarlos. ¿Para qué? Para beneficiarlos. Es decir, benefacio, hacerles bien. Qué bueno. Y para ello necesitamos tener inteligencia emocional también. En efecto, en efecto. El caso de las inteligencias múltiples, que es un modelo que tuvo su auge en la década de los 80s y en los 90s, es un modelo interesante para, en todo caso, devolver el valor intrínseco que tienen todas nuestras determinaciones como seres humanos. Entre ellas, vuelvo a insistir, la afectividad. Fíjense que el concepto de inteligencia permanece todavía hoy asociado, y en muchos sentidos, al coeficiente intelectual, al rendimiento académico por ende, a la capacidad de resolver situaciones problemáticas, pero todo en base a todas las operaciones cognitivas que yo pueda, digamos, con cierta proficiencia desarrollar. El punto es que ser inteligente también tiene que ver con lo que siento, con mi mente y que siento también en el cuerpo. Entonces, una emoción, un sentimiento, una pasión, también es un indicador del modo en que, con cierta inteligencia o no, yo me vinculo con el mundo y con todo lo que hay en él. Porque de eso se trata una inteligencia. Es decir, una inteligencia es una capacidad de poder adaptarse, de encontrarse con una persona y poder hablar con esa persona, digamos, de la manera más fluida posible, tratando de ser inteligible, es decir, de que me comprenda, de que sepa cuáles son mis intenciones para con ella, de ser previsible para los demás, de ver cómo podemos beneficiarlos en el múltiple sentido de eso. Pero el punto es que se es inteligente habiéndoselas con todo lo que nos rodea. Y eso, a partir de este modelo, las inteligencias múltiples, también tiene que ver con las emociones, también tiene que ver con los sentimientos, también tiene que ver con las pasiones. Y hablando de pasiones, sentimientos, Padre José Luis, ayer fue San Cayetano. Me impresionó la cantidad de gente. La multitud. Impresionante. Sí. ¿Eso es una pasión, un sentimiento? ¿O es fe? Mira,
Yo creo que podemos pensar, ¿no?, la fe, usando las categorías que ahora están muy en auge, ¿no?, por esto que decíamos en el corte anterior. La fe, podemos decir, pasa como por 3 momentos, ¿no? Encuentro, ¿no?, digamos, encuentro, diría hoy el Papa Benedicto XVI, encuentro personal, ¿no?, en este caso nosotros cristianos con Jesucristo, pero que después ese encuentro tiene que pasar por un momento y podemos llamarle esa parte como la emoción del encuentro con Jesús, ¿no? Más o menos tomemos esto así como entre comillas, ¿no? Decir, pero como para darle una conexión con lo que decía Mariano, sí, que sí, si aplicándolo nos ayuda muchísimo, nos ayudaría a profundizar nuestra vivencia de los valores religiosos, de las cuestiones de fe. Entonces está ese encuentro que empieza a provocar todo ese movimiento interior, ¿no? Eso, y que incluso me mueve a algo y yo voy, ¿no? O sea, y esto, el valor del cuerpo también, porque a Dios también me relaciono con Dios con mi cuerpo. Eso ya vamos a poner algunos ejemplos. Luego hay como un segundo paso en el camino a la fe que podríamos decir que es ese tiempo que va adquiriendo estabilidad y si estoy mal parado, Mariano me va a corregir, el sentimiento, por lo que él mismo decía, está también motivado por una mayor vinculación. En ese caso vamos a poner una familia, la estabilidad de los vínculos genera o ayuda a la parte del sentimiento, ¿no? Hay mayor vinculación, mayor tiempo. Entonces la fe también debe pasar por ese momento de mayor estabilidad, donde se cultiva esa simple emoción, ya adquiere más forma. Y después lo último es, que es lo que a veces nos cuesta, y acá voy a citar algo del Papa Benedicto, que la fe no se queda como en un gueto cerradito, ¿no?, algo privado, sino que necesita necesariamente lo que decimos profesarse y comunicarse, darse, ¿no? Entonces cuando dice el Papa, ¿no?, dice, la fe necesariamente implica un testimonio y un compromiso público. Dice, el cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. Exige precisamente, porque es un acto de la libertad, exige también una responsabilidad social de lo que se cree. Y acá esto me parece interesante. Cuando vos hablas de estas grandes concentraciones de fe, habría que ver, ¿no?, si se pudiera hacer como una mirada en qué grado se está de la vida de fe. Si estamos parados solamente en un aspecto emocional, si eso está siendo también expresión de una fe que ha ido madurando, y si hay después de ese hecho una comunicación de la fe. Hoy pesa mucho, o uno escucha o escuchamos a los sacerdotes en distintas conversaciones, que hay como una tendencia a una cuestión muy privada de la fe, y eso es desnaturalizar la fe y el creer. En la fe de la Iglesia se habla del creo, que es esa fe personal, pero que tiene un sustento en un creemos, porque yo es algo que he recibido, y eso nos cuesta mucho. Entonces hay como podríamos decir, como algo que hay que ayudar a madurar todavía muchas veces en la vivencia de la fe. En el caso que vos planteás de San Cayetano, yo creo que toda esa gente va en búsqueda de Dios, porque también si no terminara en Dios, la fe queda truncada, ¿no? Más allá de que el canal sea aquí San Cayetano, podemos poner otros ejemplos. Vos citaste San Cayetano, podemos citar expresiones de devoción. Tal vez, incluso yo me animo a decir que en cualquier religión, ¿no?, en este caso que tenga su fe en Dios, si no termina esa fe en Dios, quedó truncada. Si la fe terminó en un objeto, ¿no?, quedó truncada. A veces nosotros tenemos siempre que catequizar que el objeto de nuestra fe no es el santo, ni siquiera la Santísima Virgen, sino que tiene que orientarse siempre a Jesús, pasando tal vez por ellos, tomando como ejemplo su vida, pero tiene que terminar en Cristo, que es el origen de nuestra fe, ¿no? Ahora, esto sí nos plantea muchas veces que
nos exige, creo que en la familia, y algo decíamos hoy, también mirarnos cómo, en qué grado está nuestra vivencia de la fe. A veces pasa que tenemos una fe, me parece, muy, muy marcada por lo emocional, y a veces eso ayudan mucho los eventos religiosos. A veces nos dicen, ay padre, me hizo llorar, ¿no? Estoy tan emocionada, pero después se quedó ahí. Claro. Y esa fe no sirve. O al menos va a quedar no allí crece, siempre como, claro, no crece. Tiene que madurarse, y se madura en la vinculación con los demás. Una persona, con esto que nos iluminaba Mariano, que no se relaciona con otros, no madura. Claro. Una persona una familia que entre ellos no se dialoguen, no hablen, no se muestren cariño, no se corrijan, es una familia que va a terminar en cierto modo enferma, entre comillas, ¿no? No va a madurar, no va a crecer, no se van a crear vínculos o vínculos sanos. Entonces, lo mismo cuando hablamos de la fe y del creer, es una vinculación. Y no vamos a decir que esto es una cuestión de que al Papa se le ocurrió. Es la historia, tomemos la historia de la salvación, es Dios que se vincula y el hombre que responde. Dios busca, el hombre responde. Eso nos habla de relación, y desde allí se va madurando. Y yo creo que en ese sentido a veces podemos, tomando ahora esto del cuerpo, yo te decía, me relaciono con Dios con mi cuerpo, pero y claro, yo según cómo me pare, vamos a suponer, estoy haciendo oración. Si yo pongo acá 4 ejemplos y digo, bueno, vamos a hacer un ratito de oración, con el hecho de ver cómo se para cada uno, puedo saber, puedo intuir en cierto modo la intensidad o la gradación de la vida de fe de esta persona. Porque una cosa es alguien que está supuestamente haciendo oración, pero está cruzado de brazos y con cara totalmente de enojado, ¿no? Otra cosa distinta es aquel que está recogido en la intimidad y que está... Otro es el que dice que está rezando y está a su vez con el celular o los auriculares, ¿no? Es decir, esto nos marca gradación, entonces, pero mi cuerpo también dice cómo es mi relación interior con Dios. Y en las Sagradas Escrituras también creo que aparece esto mucho, ¿no? Cómo nuestro cuerpo es el vehículo también para expresar nuestro amor, nuestra adoración a Dios. Yo creo que, como para ir haciendo un redondeo, creo que cuanto más se crece y se madura en lo humano, en este caso en la pasión, o en entender, sabernos ubicar en esto, ¿no? En nuestra vida, lo pasional, lo sentimental, los sentimientos, la emoción, también como somos una unidad y todos enteros somos un don de Dios, somos creación de Dios, mejor también va a ser con una buena maduración de la fe, un conocimiento cada vez mayor de las cosas de Dios, dándole su buen fundamento, vamos a vivir mejor también nuestras experiencias religiosas. Eclesialmente necesitamos las comunidades, familiarmente es una comunidad. Si no voy a tener esto solamente como algo que es para mí solo, privado, claro, porque es dañino, en cierto modo, ¿no? Aunque la fe es un acto personal, pero que está necesariamente vinculado al otro. Hay un creemos. Sí, entonces, esto de lo humano me parece fundamental. Incluso hay un dicho que dice que la gracia supone la naturaleza, y un dicho clásico. La gracia de Dios, todo lo de Dios supone nuestra naturaleza. Y sabemos que nuestra naturaleza humana está herida por el pecado, por eso el trabajo constante desde Dios de sanar permanentemente, pero también desde buscar una sanación en nuestras relaciones, en nuestro vincularnos. Qué linda reflexión, Padre. Nos dejó... Gracias a Mariano, porque él nos da el pie. Porque si no vivimos en esto del corte, ¿no? Mariano, algo decíamos, ¿no? Hoy hay, gracias a Dios, esto nos hace enseña que redondeemos, ¿no? Es decir, hay como una tendencia de esto, porque empezó históricamente, de disgregar. Y hoy se busca esto de vernos como una unidad verdaderamente, ¿no? Y es fundamental eso, fundamental. Ciertamente. Es así, Mariano, ¿no? Ciertamente. Yo simplemente, antes que nos corran, porque sí, esto también es como los programas líderes de la televisión argentina, tienen su equipo de producción allí, en fin.
El punto es el siguiente. La palabra emoción, yo trato de correr de las etimologías, pero a veces supone la idea de movimiento. Motio, la palabra motio, motionis, que en latín quiere decir movimiento. Y el supone el punto de partida. Entonces, el punto de partida soy yo en mi encierro. Y esto es lo que yo quisiera, para terminar, recordar. Es decir, quien se deja vivir un poco por la emoción, ya en principio sale de sí, ya comunica algo. Y ya está ocurriendo algo en el universo cuando se expresa. Si profundiza, quizás lo mejor de nosotros llega a ser pasión. Qué bueno. Ojalá que así sea. Ojalá que sí. Porque ¿viste? Ahí se cierra, ¿no? Que la fe, podemos decir, tiene esto, ¿no? La emoción ya me saca. Entonces, decir que solamente es un hecho privado es contradecirse, ¿no? Entonces, siempre es salir. Aprendamos a salir de nosotros mismos hacia el otro. Claro. Ojalá que sí. Ojalá que la audiencia, que los que nos estuvieron viendo, les haya quedado también este regalo de los dos, de ustedes dos, que ha sido fructífero, que nos ha dejado un montón de cosas y que seguramente nos vamos a encontrar con todos ustedes, también con Mariano y el Padre José Luis, en un próximo programa. Espérennos porque vamos a volver. Gracias por estar ahí. La familia, fuerza y unidad es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre.